Buenas, mi nombre es Juan Carlos y este es el primero de una serie de videos que voy a estar grabando sobre los lenguajes compiladores e intérpretes. El día de hoy voy a hablarles sobre el análisis léxico de un compilador. Bueno, para iniciar vamos a definir lo que es un compilador. Un compilador, como muchos saben, corresponde a un tipo de programa que posee la capacidad de transformar de un lenguaje fuente, es decir, un programa escrito en Java, en Pascal, en C++ o en cualquier otro tipo de lenguaje de programación de alto nivel que utilice el sistema de compilación, y utilizar esa información para transformarlo a un lenguaje objeto. La idea de transformar a un lenguaje objeto es que pueda ser ejecutado en cualquier máquina sin ningún tipo de problema. Para realizar dicha transformación, el compilador debe pasar por una serie de etapas, las cuales se agrupan en dos grandes partes. La parte de análisis, que se divide en análisis léxico, sintáctico y semántico, y la parte de síntesis, que corresponde a tres etapas: la generación de código intermedio, la optimización del código y la generación del código final. Además, como podemos observar, tenemos una tabla de símbolos y una parte de manejo de errores. La tabla de símbolos posee información relevante de suma importancia que va a ser utilizada por cada una de las etapas mencionadas anteriormente, y en la parte de manejo de errores cabe destacar que esto corresponde a un manejo individual, es decir, cada una de las partes de análisis, cada una de las etapas de análisis va a poseer un sistema propio de cómo manejar los errores. Eh, Bien, ahora voy a hablar sobre la primera etapa del análisis, que corresponde al analizador léxico. Corresponde a la primera parte del compilador y su principal función es tomar el código del lenguaje fuente y analizarlo muy detalladamente. Tanto así que toma carácter por carácter y los agrupa en conjuntos denominados tokens, que se definen también como entidades lógicas aceptadas como válidas dentro de un lenguaje de programación determinado. El analizador sigue un patrón para realizar la separación. Para lograrlo se utilizan métodos de reconocimiento de patrones, como por ejemplo expresiones regulares y autómatas finitos. El analizador recopila información sobre los tokens a medida que va realizando el análisis y a medida que los va reconociendo. Los tokens son relacionados con lexemas que corresponden a cadenas de caracteres que concuerdan con el patrón con el que han sido diseñados los tokens dentro del sistema de análisis. Los tokens pueden ser palabras reservadas, números, variables, separadores, signos, operadores, etc. Los tokens pueden o no tener atributos que corresponden a información adicional a la categoría sintáctica detectada. Los identificadores apuntan a la tabla de símbolos, como se observa en la imagen. En esta tabla se almacenan los atributos e información referente a las variables y constantes. El analizador léxico se encarga de reportar mediante mensajes de error cualquier problema encontrado durante el análisis. Bien, en esta tabla podemos observar ejemplos de tokens y de lexemas, considerando que cada token relaciona tipo y valor de los conjuntos de caracteres en análisis. Y para generar los mensajes de error, el analizador lleva un control registrando qué parte del código está analizando, es decir, a dónde o en qué sector del código se está presentando alguna anomalía. Entonces aquí podemos observar cómo se forman lexemas a partir de la identificación de un token. Bien, para ejemplificar lo anterior vamos a analizar las sentencias mostradas, donde se observa que el analizador separa todo por caracteres y produce tokens correspondientes sin tomar en cuenta los saltos de línea, espacios en blanco e incluso comentarios. Es decir, ahí podemos ver que a partir de esas sentencias se forman lo de los cuadritos azules que corresponden a los tokens y la relación que tienen con los lexemas correspondientes. Otras nociones del analizador léxico son manejar el buffer en memoria mejorando su eficiencia, y también es capaz de facilitar en general las tareas del analizador sintáctico. Bien, ahora voy a hablar un poco sobre el manejo de errores del analizador léxico. El método de recuperación más común corresponde al método pánico, modo pánico,
que consiste en desconsiderar las palabras desconocidas. Por ejemplo, en este caso vamos a ejemplificarlo con un while mal escrito, como se puede observar. Entonces no se reconoce y continúa con el análisis de la demás sentencia. Otra situación que podría darse es que en una sentencia hayan caracteres desconocidos, por ejemplo aquí el signo dólar, se pueden catalogar como símbolos extraños que impidan el correcto análisis en una parte determinada del código. En general, podemos decir que son pocos los casos donde pueden presentarse errores dentro del análisis léxico, pero aún así siempre existen. Y otras posibles respuestas del analizador léxico ante ese tipo de errores son: puede borrar el carácter sobrante, insertar un carácter faltante, reemplazar un carácter defectuoso e incluso intercambiar caracteres adyacentes. Eso sería todo y nos vemos hasta el próximo video.